Listo. Pues bienvenidos a esta entrevista especial que tenemos el día de hoy con un especialista que me da mucho gusto tenerlo en este espacio. Se los presento, él es el doctor Alfredo Velasco, es especialista en comportamiento criminal, es investigador forense y además es consultor privado. El día de hoy preparamos este tema porque creo que todas las personas necesitamos conocer acerca de quiénes son los psicópatas, cómo podemos identificar a un psicópata, nosotros, tal vez personas normales que no son especialistas en psicología, que no son especialistas en comportamiento humano, pero que probablemente en algún momento de nuestra vida nos vamos a topar con algún psicópata y no sabemos que estamos relacionándonos con él. Entonces, vale mucho la pena aprender como estos conceptos básicos sobre esto. ¿Y quién mejor que el doctor Alfredo para que nos pueda dar esta información? Así es que bienvenidos a ustedes y bienvenidos, Alfredo. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, doctora. De verdad, un gusto el espacio que me brindas y sobre todo la oportunidad de poder compartir algunos consejos para las personas que les interese el tema y para aquellas o aquellos que no tengan familiaridad con los conceptos o los comportamientos, poder establecer algún tipo de sugerencias. Muchísimas gracias. No, pues gracias también a ti, Alfredo, por aceptar esta invitación. Y vamos a empezar, si te parece, pues con lo más básico, ¿no? ¿Qué es un psicópata para empezar? Bueno, un psicópata de entrada es un síndrome de la personalidad, porque conjuga signos y síntomas. Ok. Además, el psicópata o el estudio del psicópata tiene que ser hecho por especialistas de ciencias de la salud mental o de la conducta criminal. Regularmente son los psicólogos de los que hacen la primera intervención, psicólogos forenses o penitenciarios, pero también, evidentemente, los psiquiatras especializados en el área forense pueden hacer análisis de este tipo de personalidades. En sí, un psicópata es una persona que tiene un desorden de personalidad que se clasifica de diferente manera dependiendo la referencia, ya sea la Asociación Americana de Psicología o la Clasificación Internacional de las Enfermedades Mentales, lo establecen como alguien que no se adapta a las exigencias del entorno, está trastornado en ese sentido. Ok. Dices, doctor, que por ejemplo hay una serie de signos y síntomas que puede nosotros detectar a un psicópata. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esos signos y síntomas de un psicópata? Claro, bueno, ahí es importante definir para un mejor manejo qué es un signo o cómo los percibimos como especialistas y a qué se Ujú. refieren los síntomas. Evidentemente, los signos son los indicadores de comportamiento. Cuando usted vea que una persona carece de culpabilidad, no es empático, busca inmediatamente la satisfacción, es una persona que manipula al resto, que saca ventaja de su posición. Estamos hablando de signos que nos muestra comportamentalmente una persona que puede ser diagnosticado con psicopatía. Y los síntomas es que cuando ya tenemos a esta persona de frente o nos familiarizamos, es que esta persona, sea hombre o mujer, porque no es un comportamiento exclusivo definitivamente, esta persona siente ideas de grandiosidad, siente una necesidad de reconocimiento y lo externa. Entonces ya está mostrando unos síntomas de este tipo de trastorno. Ok. Oye, doctor, y por ejemplo, la persona psicópata, un psicópata, ¿él se reconoce como tal? O sea, ¿él se da cuenta que está enfermo? Bueno, debido a que es una persona que está ubicado en tiempo y espacio, en ese sentido, pues ahí descartaríamos, propiamente dicho, que Ujú. estamos ante un enfermo como tal, enfermo mental, y más bien estamos ante un trastornado que no se adecua a las exigencias del medio. Y sí, regularmente saben que lo que están haciendo no es adecuado, por ejemplo, con frases en cuestión laboral que nos hemos encontrado y que dicen, bueno,
voy a dejarlo a trabajar más tiempo extra o no voy a dejar que vaya a determinada actividad, aunque me haya pedido permiso, nomás para que vea quién es el jefe. O sea, está consciente de que está generando un daño y de que esta situación le va a generar a él un alimento del ego. Entonces, definitivamente él sabe que lo que está realizando, manipulando, utilizando, generando un mal, le va a generar a él una satisfacción, aunque sanamente no debe hacer esta situación, pero a él le genera algún tipo pues de disfrute en ese sentido. De satisfacción. Ok, entonces, un psicópata no es un enfermo mental, es más bien un trastorno de su personalidad. Exacto, exacto. El psicópata se diferencia del psicótico porque el segundo sí es un enfermo mental, tiene una pérdida del contacto con la realidad. De hecho, el concepto de psicótico es un concepto genérico en la cual se incluyen las enfermedades mentales y entran, entre otras, la esquizofrenia en sus diferentes tipologías o Ujú. incluso algún tipo de psicosis maníaco-depresiva o bipolar. La diferencia entre el psicótico y el psicópata es que el psicópata está ubicado en tiempo y espacio. Es correcto, como bien lo citas, doctora, no se adecua a las exigencias del entorno, está trastornado. Ok, o sea, y entonces en este sentido, doctor, cualquier persona en cualquier momento de la vida, es decir, no sé, en la adolescencia o en la adultez, puede desarrollar este trastorno, o sea, ¿se presenta a qué edad o ya nacemos así o qué pasa con la psicopatía? Bueno, es evolutivo y puede que haya como en todas las conductas una predisposición y el entorno juega un papel fundamental. Por lo tanto, una persona, ese punto es muy importante que lo toquemos. Hay psicópatas criminales y psicópatas no criminales porque Ok. en las series televisivas, las películas, nos han hecho creer como una cuestión mediática que el uso del término psicópata automáticamente es criminal, cuando Ujú. hay psicópatas que no son criminales, pero que cometen, sí, comportamientos para utilizar, para manipular, para mentir a los demás. Entonces, cualquier persona es susceptible a manifestar la psicopatía y algunos a ser psicópatas criminales. Ok. Y por ejemplo, un psicópata no criminal puede volverse un psicópata criminal. Definitivo, definitivamente Ok. sí. Sobre todo va a ser con las variables del entorno, del momento específico que se esté llevando a cabo. Vamos a traer un caso hipotético. A ver. Suponiendo que tenemos, no sé, al jefe de nuestra planta o de nuestra oficina, que es un sujeto que lo describimos con ciertas características, arrogante, un sujeto que es manipulador, que Ujú, carente de empatía, no le interesa que haya fallecido el familiar de un compañero y lo deja ujú, trabajando horas extras. Ese sujeto ya de por sí tiene indicadores de psicopatía y no comete delitos, porque al final de ujú, los tiempos es el jefe o es el responsable. ujú. Pero si este sujeto empieza a acosar a una persona del departamento y la empieza a generar ciertas estrategias para que le haga caso, para que acepte una invitación, pero al esta persona no aceptar, empieza a seguirlo, a seguirla, a acecharlo, a acecharla. Entonces el psicópata ya se está convirtiendo en criminal. Ok. O si le roba sus prestaciones, si le hace una extorsión por alguna fotografía de una intimidad, ya se convirtió este psicópata en un criminal. Wow. O sea, entonces, doctor, la conducta criminal, digamos como el último paso, ya será como el cometer algún tipo de asesinato o un crimen, pero a lo mejor todas las conductas que anteceden esto ya son criminales, como lo que acabas de decir, seguirlo, acecharlo, extorsionarlo, amenazarlo, todas esas conductas ya son criminales. Exacto, sí, ya todo eso que esté en contra de las leyes o del bien común, automáticamente se vuelve un acto criminal, el acecho, el acoso, pero lamentablemente no culmina con ese tipo de conductas, porque, bueno, hay una serie de componentes cuando ya se trata de criminales, por ejemplo, hay asesinos en serie, pero hay asesinos en serie psicópatas.
y hay asesinos en serie psicópatas con tendencia antropofágica o con tendencia sádico-sexual. Entonces va en aumento la criminalidad. Definitivamente no es lo mismo un agresor que escuche voces y mate a una persona, a un agresor que aceche a una persona, la torture, se la coma, violente el Wow, cuerpo. Entonces va en claro. escalada la conducta criminal. Wow. O sea, nosotros, personas normales, ¿no? Que a lo mejor no estamos muy familiarizados con estas cuestiones de psicópatas. ¿Tú consideras, doctor, que dos cosas? Nosotros podemos a lo mejor tener contacto con algún psicópata sin saber que es psicópata. Y la segunda, ¿debemos temerles a los psicópatas? O sea, ¿debemos protegernos? Bueno, la primera pregunta, que si nosotros nos cruzamos día a día con psicópatas, definitivamente sí. Por cada 150 personas que tú veas en un lugar, uno es psicópata. Es un Wow. estudio que realizó el doctor Ken Klein de la Universidad de Colorado con una colaboración en la Universidad de Nuevo León. De hecho, lo hizo en México y estableció una escala de psicópatas mexicanos. Él decía en el año 2014, perdón, que existían 29 millones de psicópatas en el mundo. Ok. No necesariamente todos cometían actos criminales. Y de ese estudio que él realizó, resalta que de cada 10 psicópatas, 9 son hombres. Por lo tanto, sí hay una desventaja en ese sentido porque el que más delitos comete es el género biológicamente masculino y por lo general las víctimas de estos psicópatas criminales son en su mayoría mujeres. Por lo tanto, sí, definitivamente todos hemos convivido por lo menos una vez en la vida con alguien que es psicópata y también con alguien que es psicópata criminal. Wow, que obviamente esta segunda categoría sí hay que cuidarnos demasiado, ¿no, doctor? O sea, un En psicópata. ambos, de hecho, con ambos, porque tú Ah, puedes, por ejemplo, una relación de pareja. ok. Tomo esto como referencia, sobre todo porque el psicópata no criminal se encarga de enganchar y de establecer un entorno donde se observe como normal. ¿Cuántas veces no hemos visto que en una relación de pareja el varón o el hombre maltrata a su pareja hombre o a su pareja mujer y los amigos, la familia, incluso las atenciones psicológicas le dicen, oye, pero es que eso que está haciendo no es bien, es que él lo hace por mi bien, me cela, me sigue, porque ya la enganchó o lo enganchó. Entonces el psicópata ya generó una normalización de estos comportamientos, ¿no? Claro, o sea, entonces esto va mucho más allá, por ejemplo, de estas parejas que dicen, es que mi marido es celoso, es que mi marido es controlador, o es que mi marido es posesivo. O sea, puede ser que estés con un psicópata y que a lo mejor no lo sepas, o como tú bien dices, justificamos o normalizamos sus conductas, le damos este significado de es controlador o es posesivo, pero no nos detenemos a pensar que puede ser psicópata. Y ellas mismas o ellos mismos pueden detectar algunos indicadores porque dicen, es que mi marido es bien posesivo, es bien celoso, o mi pareja, mujer, es posesiva o celosa, pero además empiezan a contarte algunos otros detalles. Por ejemplo, fíjate, una vez me siguió y me dijo que con quién iba porque yo supuestamente iba con un amigo o una amiga, e incluso una vez me dijo, si llego a saber que me estás engañando, te mato a ti y mato a quien esté contigo o a la que esté contigo. No me importan que me lleven detenido o que los hijos pierdan a su madre o a su padre. Entonces, tenemos ya indicadores de carencia de empatía. No le importa la vida de la persona que es su pareja, no le importa la vida de la otra persona, no le importa la vida de sus hijos y evidentemente no le importa él estar en prisión. Entonces nos habla ya de indicadores de ciertos comportamientos de psicopatía. Ok. Y estos indicadores, doctor, como tal, a lo mejor nos dan como esta aproximación, ¿no? Tal vez a sospechar o a decir, bueno, probablemente sea psicópata. Pero, ¿en qué momento podemos a lo mejor diferenciar estos indicadores de en realidad ya asegurar que esa persona es psicópata?
Bueno, hay una conferencia que yo realizo y que tú la conoces, que se llama Me enamoré de un camaleón, Sí. donde hablamos de esos indicadores camaleónicos, donde en primera instancia el sujeto se muestra, sea mujer u hombre, se muestra Ujú. encantador, se muestra preocupado, pero conforme va pasando la relación y la situación, pues muestra su verdadera personalidad, por así decirlo. Entonces, va a existir, es normal en las relaciones de pareja, en las primeras etapas del enamoramiento que, bueno, te acepte, te diga, va a llevar una etapa que se llama la etapa de la posesión, así le llaman los sexólogos dentro de la Ujú. psicología de las parejas, pero Ujú. ya cuando es más invasivo, cuando es alguien que priva, es muy diferente decir, oye, y por cierto, ¿cómo te fue en la reunión? ¿Con quién fuiste? A ver, quiero que me digas con quién estuviste. Es muy diferente porque ya es invasivo, ya es agresivo. Claro. Entonces, ya cuando se tornan diferentes las preguntas y los comportamientos en un contexto más agresivo, cuidado, porque ya están rebasando ciertos límites de permisidad. Ok, entonces ahí ya pudiéramos decir que sí estamos probablemente con una persona psicópata. Doctor, y por ejemplo, ¿hasta qué punto pudiera llegar este psicópata o esta pareja? A lo mejor las personas que, como bien decía al inicio de la entrevista, que no son psicólogos y que no pueden detectar fácilmente estos comportamientos, ahorita ya hablaste de que son personas carentes de empatía, que no les importa pues así como el dolor ajeno, que a lo mejor son invasivos, que pueden llegar a ser encantadores y después sacar su verdadera personalidad. Pero, ¿qué otras cosas podemos nosotros como detectar y de qué forma también podemos como prevenir si es que esto se puede hacer? Sí, definitivamente se puede llegar a un extremo muy lamentable. Hay una serie de mecanismos psicológicos que envuelven o involucran a la psicopatía de asesinos en serie, y uno de ellos es la disociación. La disociación es un mecanismo psicológico que está presente en la mayoría de los casos donde el agresor mató a su pareja y que lo llaman como el crimen pasional, ¿no? Ujú. Disocia la situación. ¿Por qué? Porque la percibe como un objeto o lo percibe como un objeto. Entonces, como es carente de empatía y no puede ponerse en los zapatos de lo que el otro siente, llega un momento en que la o lo cosifica y ya disocia que la persona que está contigo Siente. de entrada es persona, ¿no? Y Claro. siente, y también, pues, y necesita libertad de elección. Y si ya disocia esto el sujeto, automáticamente ya se va perdiendo cualquier sentido de respeto. ¿Cuál es el peor de los escenarios y lamentablemente muy recurrente? El homicidio de la persona, de la pareja. Me tocó trabajar un caso en el año 2014 acá en Ciudad Juárez, donde un sujeto celotípico, posesivo, ya separado de la madre de familia o de la expareja, ya estaba él yendo a reuniones con los niños de determinados días, pues llegó ese día que los deja, regresa y asfixia a todos de la familia, a los tres niños Wow. y a la ex esposa. Y cuando está en el juicio, él dice que lo están inculpando, carece mucho de empatía, incluso él se defiende a sí mismo, él empieza a cuestionarnos y habla de las personas, sus hijos, por cierto, y su esposa. Y cuando usted llega a la escena del crimen, ¿cómo estaba la víctima infantil? ¿O cómo estaba el niño? O sea, perdón, pero si eran tus hijos. O sea, Claro. nos habla de una carencia de empatía. Claro, totalmente. Fíjate, doctor, que hace tiempo escuché igual una conferencia con el doctor Daniel Goleman, el precursor de inteligencia emocional, y justamente se había hecho una investigación con criminales en donde precisamente esta habilidad de ser empático es lo que más les faltaba a ellos. Entonces les preguntaban, después de haber cometido algún crimen, les preguntaban, oye,
y no sentiste feo, o sea, no te sentiste culpable. Y la respuesta de ellos era, es que si me hubiera sentido culpable, no lo hubiera hecho. O sea, me da ahora con esta explicación que me das mucha más lógica de esta disociación. O sea, el psicópata deja de percibirte como persona, deja de percibirte como algo que siente y te percibe como una cosa, ¿no? Una cosa que tiene que ser eliminada. Exacto. Y además es un error que se ha venido mencionando cuando nos hablan de que el psicópata o los psicópatas no sienten. Por supuesto que sienten placer al ver sufrir a los demás, sienten poderío al depender de ellos si dispara o acuchilla y con ello muere una persona porque se sienten grandes o se sienten dioses. El máximo referente actualmente junto al doctor Ken Klein de la estudio de la psicopatía es el doctor Robert Hart, un psicólogo Okay. canadiense, y en una conferencia él le preguntaron, oiga, ¿y por qué los psicópatas no sienten? No, sí sienten, no sienten empatía, que es diferente, pero sienten poderío, sienten que manipulan al resto, sienten superiores a los demás, definitivamente sienten, y la respuesta está ahí en lo que me comentas del doctor Coleman. Sí, sí, sí sienten, pues sienten, porque si no, pues no lo hubieran hecho, ¿no? Claro, totalmente. Doctor, ¿y cómo nosotros podemos como cuidarnos de un psicópata? A lo mejor empezamos, no sé, imagínate una relación de pareja que luego es como muy común, ¿no? Y siguiendo con estos ejemplos de pareja. Imagínate que tú, mujer, hombre, inicias una relación de pareja con esta persona, pero empiezas a detectar primero este ser encantador, después como que manipulador y después que te empieza a celar demasiado, después que empieza ya a ser agresivo en su comunicación contigo, que te empieza a amenazar, que te empieza a seguir, que te empieza a revisar el celular, que tú ya sabes que ahora en estos tiempos este tema de la revisión de tu celular y hasta hay parejas, yo he conocido, que se instalan GPS en su auto o para ver en dónde estás, ¿no? ¿Qué puede hacer una persona que empieza a detectar estas conductas ya en su pareja? Bueno, de entrada, bueno, no pretendemos tampoco generar una paranoia, ¿no? Sí, Ni, claro. ni, ni, ni que empiecen Decir, mi novio es a psicópata. generar algún tipo de situación. De entrada, cuando una persona te empieza a revisar el teléfono, a preguntar, ya de automático, ya creo que hay que hablar de la relación, ¿no? De automáticamente. Ahora, si todavía hay extremos donde te pone el localizador del auto, donde te hace una aplicación espejo para ver lo que estás hablando en WhatsApp, pues cuidado, ¿no? Porque ya la confianza es lo primero que se está perdiendo y si has perdido la confianza con quien estás teniendo una relación, pues es muy necesario sentarse y hablar, bueno, ¿qué voy a decirte a ti como especialista, ¿no? En terapia. Ujú. Pero, ¿qué podemos hacer? Ustedes se van a dar cuenta de lo que nosotros denominamos escalada del comportamiento. Y va a suceder siempre, siempre sucede, porque, ay, cuando éramos novios se comportaba diferente, ay, cuando está con la familia se comporta diferente. Entonces, estamos ante una persona que tiene incongruencia de su Ujú. comportamiento, Ujú. porque ante los demás se comporta muy bien y a mí me maltrata en el hogar o me maltrata en una reunión. Ujú. Entonces, ya no es un buen síntoma, porque si él quiere aparentar algo que no es, cuidado, que está viendo por su imagen y no por la relación en pareja. Si Ok. él no te da el lugar como pareja, hombre o mujer, pues cuidado porque él quiere figurar más que tú. Entonces ya empiezas a detectar ciertos comportamientos o, por ejemplo, con comentarios de un familiar, cuando llega a suceder algo y tú como pareja le dices, oye, ¿sabes qué le sucedió a este sujeto, bueno, a mi primo, a mi hermano, a mi sobrino? Qué bueno, se lo merecía por ratero. Oye, pero murió y Claro. mi tía está desconsolada en ese sentido, ella tiene la culpa. O sea, hay mucha carencia de empatía en el ser humano. Cuidado que ya te está dando indicadores, ¿no? Y yo creo que, no sé qué opines tú, lo mejor sería como no continuar con esa relación, ¿no? Sí, definitivo, definitivo. Definitivamente, ¿no? Porque aquí, si uno se relaciona ya con un psicópata, estamos hablando de que lo que está en riesgo literal es nuestra vida. ¿Estás de acuerdo?
Exacto. Y Ok. recordemos que en las relaciones tóxicas hay de dos tipos de finales. O te adecuas al tóxico del ambiente en el que vives, o te mueres por ese gas. Así de Por sencillo. ese, o por ese amor enfermo, ¿no? Exacto. Oye, doctor, otra pregunta ya para ir cerrando el tema. ¿Esto de la psicopatía se puede curar como tal? Bueno, al ser un desorden o un trastorno de la personalidad, es que hay muchas escuelas y pensamientos que dicen que hay componentes biológicos, genéticos y evidentemente sociales, conductuales. Particularmente considero que el ser humano de esencia es bondadoso y que es el entorno el que lo hace pues cometer actos criminales o no buenos. Por lo tanto, desde esta premisa, toda persona que comete un comportamiento sí creo que pueda cambiar. Se puede erradicar ese comportamiento porque ha aprendido a hacerlo y puede Ok, desaprender ese tipo ok, de conductas. Sin embargo, el entorno familiar en la primera etapa y en la etapa de la adolescencia juega un papel fundamental. Si una persona no se siente querida, aceptada e identificada, cuidado porque podemos tener una problemática. Por lo tanto, no justificamos esos comportamientos del psicópata o de alguien que cometa delitos, pero sí hay que ver lo que está cargando en la mochila, hay que ver claro. si ese tipo de comportamientos es un grito de ayuda, de decirle como pareja, como padre, como hijo, como hermano, como amigo, oye, te he visto que haces esto, ¿qué te sucede? ¿Qué has vivido? ¿Qué traes cargando en tu mochila para poder vaciarla, no? Claro, o sea, yo creo que el tema de la terapia, doctor, al final es una necesidad para todos, ¿no? Desde un punto de vista preventivo. A lo mejor en mí, de forma personal, alguien que tal vez esté escuchando esta entrevista pueda decir, oye, yo me considero así, o sea, ¿qué tal si yo tengo a lo mejor algunos síntomas, ¿no? O algunos signos de ser psicópata y hasta ahora me estoy dando cuenta, creo que vale la pena atenderse psicológicamente precisamente para prevenir que esto termine mal o que termine en una tragedia, ¿no? Exacto, y si una persona que tiene ese tipo de comportamientos experimenta el insight y se da cuenta de lo que está haciendo, ya hay un gran avance, porque recordemos que el psicópata es carente de empatía, pero cuando ya se está dando cuenta de que está haciendo daño, tenemos un buen pronóstico porque ya está aceptando una situación. Ok, y entonces esto hace que pues evitemos después que esta historia termine mal, ¿no? Esta historia de vida termine mal. Doctor, Exacto. qué Definitivo. interesante se me hace este tema. O sea, sí creo que podemos seguir hablando más y más y más de esta cuestión. Me gustaría a lo mejor que nos pudieras decir, ya para finalizar esta entrevista, como tres ideas finales, algo que nos quieras compartir respecto a esto, tres conclusiones, tres ideas finales que tú nos quieras compartir de este tema y ya para terminar, pues que nos des también tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, las personas que quieran consultarte algo, en dónde te pueden encontrar. Sí, claro que sí. Bueno, para resumir lo que hemos visto en esta charla, creo que debemos primero que nada indicar que las conductas que se cometen donde se violenta la libertad de expresión o de elección no son normales. No, no podemos tener esa idea o ese inconsciente colectivo, ¿no? Que decía el doctor, vaya, se me fue el Adler, no, no, es este, vaya, bueno. Jung, ¿no? Carl Jung. Carl Gustav Jung, perdón, sí. No podemos tener ese inconsciente colectivo que Jung manejaba en sus teorías. Por el hecho de que haya sido maltratada una persona de una familia, no implica que sea, ahora sí que lo que yo tenga que cargar, o por el hecho de que el hombre siempre ha sido violento, tengo que aceptar la violencia en el hogar. No, 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 no podemos normalizar ese tipo de comportamientos. Otro punto es que tampoco nadie está obligado a estar donde no quiere y donde no se sienta bien.
no por una cuestión de sociedad, de los hijos, de lo que dirán, no puedes o no debes de estar ahí donde estás generando o donde te están generando dolor, ansiedad, sufrimiento, definitivamente no. Ese va a ser Sí, muy sano para ti, para tu entorno, para tus hijos, para tu familia, que decidas no estar en algo que ya no te está generando felicidad, que es el fin principal del ser humano. Lo dice en totalmente. una de las frases, la primera regla del ser humano es ser feliz y la segunda, hacer feliz a los demás. Así de sencillo. Y otro de los Bien. aspectos importantes es que detecten cuando haya rebasado la relación algún tipo de aspectos que ustedes vean, pues que no es normal, que incluso comentarios como al niño de la familia, y usted no haga eso porque usted no es marica, o usted, no, usted no puede jugar esa situación. Oye, estamos en una Claro, época muy diferente donde los roles profesionales no definen las elecciones sexuales ni ningún tipo. Hoy vemos que hay pilotos, mujeres o pilotas. claro, Hoy claro. vemos que hay chef, hombres, cuando eran actividades que estaban como estigmatizadas para. Así es. Hoy creo que es una etapa diferente y que independiente a ese tipo de situaciones debemos de aceptarnos y cuando hay la aceptación del otro, automáticamente pueden generarse muchas soluciones a conflictos y sobre todo eso, hablen. Es muy importante que hablen con algún amigo, definitivamente lo primordial con la pareja, pero si no pueden, con un amigo, con una amiga, con un hermano, con un terapeuta, pero Bien, hay que drenar ese tipo de situaciones que bien. las angustian o nos angustian a todos. Bien, perfecto. Me encantan estas tres ideas, doctor. Y sí creo que al final, pues nosotros vivimos en una cultura machista totalmente, ¿no? Que sí es cierto que ahora ya se está rompiendo, que también tenemos que entender esta cuestión de los roles masculino y femenino, ya está cambiando y pues nos tenemos que ir adaptando poco a poco, ¿no? Doctor, te agradezco muchísimo tu tiempo para hablarnos de este tema. Me gustaría, por favor, que nos dieras tus redes sociales, dónde te pueden encontrar y para qué situaciones, por ejemplo, una persona puede llamarte o puede consultarte algo. Sí, claro que sí. Bueno, estoy en las páginas sociales en Instagram, en LinkedIn y en Facebook, e incluso en YouTube como Alfredo Velasco. Uh -huh. Bueno, los servicios profesionales que realizo básicamente son en consultoría, capacitación y certificación. Si alguna persona, colega del área de la psicología le interesa el tema de la psicología forense o de la criminología, de manera constante estamos haciendo capacitaciones, incluso hoy con esta etapa de la cuestión de la pandemia a nivel mundial, estamos generando la capacitación a través de la plataforma. Y también las personas que no se dedican a esto, pero que han vivido o están viviendo alguna situación, pueden hacer el contacto para alguna asesoría, para comentar, por ejemplo, que están detectando anomalías en el comportamiento de su hijo, de su hija, Uh -huh. que no ve a su joven adolescente hijo de manera como antes. Entonces se puede hacer un análisis para prevenir algún tipo de conducta de autoagresión o de agresiones que se estén dando, porque lamentablemente con la etapa de confinamiento se aumentaron las agresiones sexuales. ¿Por qué? Pues porque ya hay más relación entre el agresor conocido, en su mayoría agredían a los sobrinitos, a los primitos, a los nietos, incluso a los hijos, y como ya hay mayor posibilidad, lamentablemente aumentó esta situación. Wow. Doctor, pues muchas gracias. Entonces, en tus redes sociales te encuentran como Alfredo Velasco y ¿Correcto? bueno, no nada más para consultarte situaciones a lo mejor personales, sino también para alguien de la rama de la salud mental que quiera especializarse en comportamiento criminal o psicología forense. Contigo es con quien se deben dirigir.
Sí, claro, sí, sería muy bueno, de verdad, empezar con los colegas a homologar algunos criterios de detección de conducta y sería mejor si alguna de las personas que no son profesionales del área detectaran algo para evitar que una persona sufra, sería lo extraordinario poder aportar de esa perspectiva. Claro, qué importante es tu área de desarrollo, doctor, y qué importante es que personas como tú existan y que nos ayuden a abrir los ojos, porque la realidad es que es información así de básica que muchas veces no conocemos y que ignoramos y que de verdad agradecemos mucho que nos puedas colaborar con esta información y que por favor, doctor, tengamos más charlas contigo sobre este y otros temas interesantes. Pero por supuesto, yo he encantado, de verdad, sabes, doctora, que aprecio mucho tu trabajo y tu persona, y yo estoy encantado de que puedas en tu público darme la oportunidad de presentar esto, sobre todo, yo siempre lo hago con la prevención, de prevención. Estamos trabajando hoy en unos casos de los depredadores sexuales en la red que se infiltran con los juegos o en los videos y que podemos dar algunos consejos para que sus niños no sean víctimas vulnerables de ellos. Totalmente, importantísimo tema que seguramente lo vamos a tratar más adelante también. Doctor, mil gracias y mil gracias también a ustedes por acompañarnos. Gracias. Pues nos vemos en la próxima, doctor. Gracias, saludos cordiales desde Chihuahua. Un abrazo. Mira, allá en Chihuahua sigue de día y acá ya se me hizo de noche. Sí, acá todavía es tarde. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Gracias Hasta también a luego. ustedes y nos vemos en la próxima. Gracias. Listo.